Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Hoy domingo, estamos en mayo. El mensaje para hoy le he titulado El llamado a ser iglesia. Hechos 2, versos 46-47. Este mensaje de hoy es un mensaje dirigido a la iglesia y está relacionado a la inquietud de muchos en diferentes lugares. Y están inquietados sobre aquello que está relacionado a la sobrevivencia y perseverancia de la iglesia en medio de los tiempos. Déjeme decirle, una de las cosas que yo digo en mis conferencias y en los seminarios teológicos en los cuales enseño, que siempre menciono, es que Dios, en su sola potestad, allá en los tiempos de la eternidad, diseñó, dio forma y propósito a la iglesia. Esa asamblea de creyentes compuesta de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como la encarnación de su reino aquí en la tierra. El origen de la iglesia es de Dios mismo y no la iniciativa de ningún ser humano. El reformador Juan Calvino decía, la iglesia es una creación del Espíritu. Entonces, la iglesia es la institución que Cristo fundó, un grupo de personas que el Padre escogió, Cristo redimió y el Espíritu Santo regeneró. La iglesia es la comunidad de los llamados, la asamblea de los pecadores y pecadoras redimidos en Cristo y por Cristo. Una comunidad de fe llamada a adorar, a servir para el avance del reino que entre nosotros está. Como he mencionado en los sermones pasados, la iglesia no es un edificio, ni un credo, ni una denominación en específico, ni una institución, aunque esté estructurada como tal. La iglesia es un organismo vivo compuesta por seres vivientes, como usted y como yo, que adoramos y servimos en espíritu y en verdad al Señor que nos dio la vida. Y como decía el apóstol Pedro, piedras vivas, casa espiritual, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar y proclamar. La iglesia. La iglesia no está limitada a un día a la semana, ni a un edificio, un templo. Pues la iglesia es una comunidad de fe con una misión a cumplir, lo cual nos dice que nos reunimos para adorar, sea virtual o sea en presencia. Nos reunimos para adorar, ser bendecidos, recibir perdón, palabra y sanidad, para luego vivir esa adoración, bendición, palabra, perdón y sanidad allá afuera. Estemos reunidos físicamente o estemos reunidos virtualmente a través de las redes de comunicación. En estos días, déjeme decirle, muchos tienen temor de que sus congregaciones puedan desaparecer al no poder reunirse presencialmente o físicamente. Otros piensan que los congregantes se pueden enfriar, como dicen en el lenguaje de la calle, apartar, olvidarse de Dios. Y hasta algunos postulan que financieramente la iglesia podría irse a la quiebra si no comienzan a reunirse físicamente. Los otros días se comunicó conmigo un pastor del Perú. Me decía, Rodríguez, la iglesia me despidió porque no nos podemos reunir y no hay diezmos ni ofrendas. Así que, hermano, ofrende y diezme. Envía por correo o de manera electrónica, como sea que su iglesia ha establecido, continúe sosteniendo su iglesia, ¿ok? Ahora, déjenme decirles, y esto, como dije al principio, lo digo en mis conferencias donde quiera que voy por toda América Latina y en los seminarios que enseño. Lo entiendan o no, la iglesia no muere ni está herida de muerte, aunque su trabajo sea imperfecto e inconcluso. El futuro de la iglesia no es incierto, ni depende de casualidades
ni de situaciones o decisiones humanas, ni depende de pandemias o de agendas políticas. La iglesia solamente depende de Jesucristo, quien es su Señor, Salvador, cabeza para su sostenimiento por siempre. Aunque la iglesia es una comunidad sanadora que continuamente necesita sanidad, su presente y futuro están asegurados por aquel que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando Jesús estaba diciendo sobre esta roca, estaba hablando sobre sí mismo. Sobre esta roca edificaré y construiré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesucristo mismo aseguró la supervivencia de la iglesia. No hay crisis, no hay pandemia, déjeme decirle, que pueda detener el avance del reino de Dios a través de su iglesia. Ni aun las huestes infernales más poderosas podrán detener su avance. Quien dirigió y sostuvo el pasado de la iglesia continuará dirigiendo y sustentando su presente y futuro. Si alguno se aparta y no vuelve, realmente nunca estuvo, aunque lo hayan bautizado y se haya hecho miembro de la iglesia. Me acuerdo que un pastor de Tennessee, allá hablando de su iglesia, predicaba y decía: en la iglesia hay muchos paganos bautizados. Y me imagino que el pastor se refería a que estaban físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. El doctor Justo González dice en uno de sus libros: muchos han venido a la iglesia, pero nunca han venido a Cristo. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, permanecerá por siempre y para siempre. Se mantendrá en el camino del Señor, tendrá sus altas y sus bajas como todo el mundo, pero jamás se apartará. El que se aparta de la iglesia y no vuelve, realmente nunca ha conocido a Jesús. No se sientan incómodos, ¿ok? Simplemente estoy predicando la palabra del Señor. Y luego de esta introducción, fíjese, vamos a esos dos versos que nos sirven de base. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Perseveraban, persistencia, cada día en el templo y en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Acuérdense que en la iglesia primitiva no había templos, por lo menos templos para el cristianismo. Estaba el templo judío y las sinagogas, pero no había templo cristiano. Amados, la iglesia primitiva, la nuestra, también, es una comunidad que ora, adora, cree, intercede, construye, ministra, reprende, pronuncia, denuncia y anuncia que el reino ha llegado. En el templo y fuera del templo. La perseverancia, la persistencia diaria era el reflejo exterior de una vivencia espiritual interior de la iglesia primitiva y de la nuestra. Se reunían, se congregaban para servir a los de adentro y se separaban para servir a los de afuera. Para servir a los que tenían iglesia y para servir a los que no tenían iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque usted y yo no podemos salvar a nadie. Nosotros predicamos, enseñamos, oramos, intercedemos, pero la salvación es algo que le corresponde solamente a Dios. Pues solo el Espíritu Santo puede regenerar al ser humano. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que el ser humano nazca de nuevo. ¿Cómo aplicamos esto a la realidad del siglo XXI? El sermón se titula El llamado a ser iglesia. Un teólogo decía, Salatiel Palomino, la misión, la tarea de la iglesia consiste en discernir lo que Dios espera de nosotros en el lugar en el cual Él nos ha puesto. Sea en la casa, en la calle, en el trabajo, en la familia, en el vecindario.
discernir lo que Dios quiere con nosotros. De tal manera que podamos contribuir con soluciones relevantes y transformadoras para nuestro pueblo. El doctor Samuel Pagán decía, la misión de la iglesia no es existir, sino contribuir a la construcción del reino en su comunidad. Y esa afirmación teológica se relaciona con los programas y ministerios que se establezcan para responder a los clamores de la sociedad. Estoy consciente que en este siglo existen congregaciones que han perdido la visión para la misión. Han perdido el propósito de ser iglesia. Un escritor decía que hay congregaciones que padecen de esquizofrenia espiritual. Han perdido su identidad. No saben qué sucede ahora ni qué viene después. Un pastor decía que hay iglesias que sin visión son como un pulpo en patines. Y un pulpo tiene 8 tentáculos. No saben ni qué dirección tomar. Hay iglesias que han perdido la visión. Han perdido la identidad. Y en medio de esta pandemia se sienten que no saben hacia dónde ir o hacia dónde venir. Esto significa que en estos tiempos y en todos los tiempos, la iglesia tiene que continuamente redescubrir nuevas y creativas formas de ser iglesia. Pues a través de los tiempos, la iglesia experimenta reajustes, renuevos, reformas, avivamientos, etcétera, para no caer en la inefectividad. Estuve los otros días dando una conferencia en Texas y el pastor me decía, la iglesia que no se reforma, se deforma. Y parte del trabajo de una iglesia saludable es discernir su tiempo. Si usted lee el último libro que escribí, Reflexiones acerca de la salud de la iglesia, va a encontrar 180 páginas que hablan sobre esto. Ahora, déjeme decirle, hay iglesias que antes de salir a evangelizar, tienen que ser evangelizadas primeramente. Necesitan un cambio interior. Necesitan una nueva visión para la misión. Iglesia, usted que me escucha en esta mañana, o en este día, o me está escuchando por la noche, tenemos ante nosotros un gran reto misional. Ser iglesia para los que tienen iglesia y ser iglesia para los que no tienen iglesia. Como he dicho anteriormente, allá afuera mucha gente no lee la Biblia, pero lo lee a usted. Nos lee a nosotros. Y el único Cristo que muchos verán será lo que vea en ti y en mí. Iglesia, el Señor nos ha sacado de las 4 paredes del templo, déjeme decirle, en lo cual hemos estado encerrados por años. Mientras nuestros vecinos caminaban o caminan sin fe, sin Dios, sin esperanza. Iglesias, hemos sido sacados de nuestros monasterios, de nuestros conventos, de nuestros edificios, para que seamos sal y luz del mundo. Ahora, iglesia, vive tu fe en la casa. Vive tu fe con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia extendida, con tu vecindario. Pastor, vive tu fe con los tuyos. Y cuando la cuarentena y el aislamiento pasen, no nos quedemos encerrados de nuevo en el templo. Hay que pedirle al Señor de la iglesia que nos permita hacer iglesia en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, teniendo favor con el pueblo, con los necesitados, siendo instrumentos de luz en el nombre de Jesús. De tal manera que la gente pueda ver en nosotros la luz de Jesús, un rayo de esperanza. Seamos voz profética que anuncia, denuncia que el reino ha llegado, que el reino está y que el reino vendrá. Seamos la iglesia para los que no tienen iglesia y para los que tienen iglesia. Este es el llamado para la iglesia del siglo XXI. El Señor es contigo. Bendecidos son.